días, Ecomundo. Ojalá. 4RD, martes 26 de abril. Decíamos que el domingo era 24 de abril. Lamentablemente pasó como esas sentencias de temas conflictivos cuando un tribunal es controlado por un partido que las decisiones las emiten ya cuando los periodistas están tumbados ahí durmiendo. Pero eso pasa aquí, pasa en otros países más desarrollados. Porque hay que tratar de que los ánimos se apaquen. Y realmente, lo interesante es que decíamos que comenzábamos una semana, pero lo interesante es que hoy estamos a 26 y el domingo estamos ya en una fecha nueva, porque si el martes 26, 27 miércoles, 28 jueves, 29, a 1 de mayo. Es decir, que entró mayo, y eso tiene que ver mucho con Wall Street, tiene que ver mucho con la economía, tiene que ver mucho con las expectativas. Una de las grandes diferencias entre las naciones industrializadas del norte con las nuestras, desde las llamadas economías emergentes, los BRICS, por ejemplo, o otras economías, Indonesia, Pakistán, Turquía, que son economías grandes, México, es que realmente en esos casos uno encuentra una serie de características diferentes, y es que las estadísticas son muy rigurosas. Y se emiten estadísticas muy periódicas, muy periódicas. Y esa es una gran diferencia, porque cuando un organismo estatal, público, emite una estadística que está en contra de la gestión del gobierno, esa es la verdadera razón de un departamento técnico independiente, porque usted no puede edulcorar las cifras para negar determinadas realidades. Y esa es una cosa que los países desarrollados se cuidan mucho. Ahora, en el mundo actual, luego de la gran recesión 2008-2009, donde existe un sector que crece mucho, que es el sector de bienes de consumo de lujo. Es un dato muy curioso de esta nueva época. Ese segmento crece muy rápido, económicamente crece muy rápido. Y eso se corresponde un poco con el esquema de desigualdad y de asimetría entre la producción y la renta y su distribución al resto de la población. Lo que sí nosotros hemos visto en los últimos tiempos es que América Latina se ha puesto los pantalones largos, y lo he dicho en varias ocasiones referido a varios temas. Nuestra economía ya es una economía que incide de manera importante en la economía mundial. Y al mismo tiempo, lo que nosotros hemos dicho es que existe más madurez para el manejo de la política económica por las crudas experiencias que se vivieron en la década perdida de los años 80 y en los errores y los fracasos de las políticas del consenso de Washington y de la privatización, la capitalización, la desregulación y el soltar el mercado. Porque la caída del muro de Berlín lo que dejó claro es que el Estado y un partido monopólico, único, no puede desarrollar una economía productiva, eficiente. No puede. Eso se convenció
todas las mentes lúcidas del mundo. Y colapsó como un castillo de naipes porque al mismo tiempo no había libertad ni hay libertad. El caso de China es diferente porque es la nación más grande del mundo. Usted dirá Vietnam, pero es un modelo distinto, en una cultura diferente, para producir al mercado mundial con bajos salarios, con una dictadura de un partido comunista, que en el caso chino tiene más billonarios ya que Estados Unidos y Nueva York, más millonarios, perdón, en el caso de China existen más millonarios en su ciudad principal que en Nueva York. Es decir, que aquí hay un hecho ya bien específico, porque estamos hablando de economías grandes, las economías de los BRICS. Pero finalmente, antes de subir, lo que sí nosotros podríamos decir es que también institucionalmente América Latina se ha puesto los pantalones largos. Desde el 78 no existe un golpe de Estado militar, es decir, excepto lo de Chávez, es decir, lo que hemos visto es una situación diferente. Y hemos hablado del golpe institucional en una modalidad Honduras-Paraguay, a propósito de la situación de Brasil y la situación como uno percibe que hay elecciones, que hay conteo de votos y que existe prensa libre. Y esos son aspectos importantes en que América Latina ha crecido, se ha puesto los pantalones largos y es una región hoy que luego del pacto y el acuerdo entre Obama y Raúl Castro, lo que estamos viendo es que se está tratando de poner fin al ciclo de la montaña y de la guerrilla de Sierra Maestra con la entrega de la FARC, la desmilitarización y la integración a la lucha política. Es decir, ese es un hecho incontrovertible que realmente las izquierdas maduraron y excepto los zapatistas en México, que tuvieron una experiencia durante un tiempo, el comandante Marcos, pero finalmente lo que estamos viendo es que todos los partidos han optado por la vía democrática, han optado por entender que el mercado es importante y que el Estado es importante, Estado y mercado. Ni demonizamos el Estado ni demonizamos el mercado. Hay una conjunción entre Estado y mercado. A excepción de Haití, que es un Estado fallido, que tiene un gobierno de intervención militar como la MINUSTAH, que es incapaz de organizar elecciones, que en octubre organizó unas elecciones, había segunda vuelta, y todavía hoy, en abril, acabándose abril, es cuando eligen un presidente de transición y donde están todavía dando vueltas, señores, 5 meses después, para poder hacer valer la idea de que hay un gobierno. Sí, esto es una cosa muy lamentable, sobre todo con las fuertes limitaciones económicas de todo tipo, sociales, de infraestructura que tiene esta pobre nación, con características muy particulares por su etnia racial de origen africano. Pero ahí hay un misterio que los historiadores económicos del país y sociales, etcétera, deben entender y deben estudiar. Y es por qué Haití era en 1957 como economía más fuerte que República Dominicana y hoy día es la nación más pobre del mundo. Es decir, o una de las más pobres del mundo, compite con África, en esa África pobre, ¿no? Porque aquí lo que nosotros estamos viendo en el caso haitiano es que ha habido una involución, yo lo dije aquí en Ecomundo, mientras la dictadura de Duvalier dilapidó el excedente, en la dictadura de Trujillo, que se conformó el Estado moderno, se concentró la renta. Había un jefe
que a través de vías de acumulación originaria y de robo y de extorsión y de pillaje y de maltrato y de tortura y de miles de maneras, acumuló una renta que disfrutaba una élite política militar de la cual él era el jefe. Pero había una renta, creció la producción, creció la productividad, con todas las limitaciones que podamos hablar, pero esa es una realidad. No solo se creó la moneda, sino se creó y se articuló un proyecto en torno a la industria azucarera. Y en 1958-59 nosotros producimos 1 millón de toneladas métricas. Estos temas a veces no se pueden hablar porque si usted reconoce un aspecto positivo que ellos consideran que es positivo, yo no estoy diciendo si es positivo o no, yo aquí lo que estoy diciendo es lo que dicen las estadísticas. Yo no estoy diciendo si es positivo o negativo. Lo que yo estoy diciendo es que la industria azucarera terminó en el año 58 con 1 millón de toneladas métricas y República Dominicana tenía más ingenios que Cuba y tenía el ingenio más grande del mundo. Y eso es un hecho que yo, que soy antitrujillista, de pura cepa, nadie me puede argumentar otra cosa. Ahora, lo que sí nosotros vemos es que la sociedad dominicana contemporánea es una sociedad muy específica. Tiene sectores muy modernos y sectores más atrasados e intermedios. Es como un hotel de 5 o 6 pisos. Ahora, este país ha crecido mucho. Y sí entiendo que las clases medias de todas maneras se han mantenido. Y es un debate que hay con el Banco Mundial, porque el Banco Mundial sostiene que ha crecido la clase media. Y así como en el mundo se consumen productos de lujo que crecen y los billonarios y los millonarios crecen, por eso el libro de Thomas Piketty plantea, y fue la consigna de las primaveras, tanto árabe como norteamericana, en Occupy Wall Street o las otras, 99,1%, es decir, ese esquema asimétrico. Pero lo que sí nosotros podemos ver es que en este país, realmente si uno analiza los periódicos, y aquí hay 4 periódicos gratuitos, Diario Libre, El Día, el del Metro de Diario Libre y ahora El Metro. Imagínense, yo veo a todos los guardianes leyendo esos periódicos gratuitos, aprenden a leer, se enteran. El país recibe y sobre todo El Día tiene el principal, el decano de los periodistas dominicanos, o el Diario Libre es un excelente periódico. Es decir, aquí si uno analiza los periódicos principales, son periódicos grandes, bien hechos, bien ejecutados, y hay una prensa digital vigorosa y unas redes sociales vigorosas. Pero yo termino la sesión de Ecomundo del día de hoy con esta información clave sobre el tema de YouTube. Y es lo siguiente, ya en Estados Unidos, las televisoras y las compañías que anuncian se están poniendo las pilas porque las personas permanecen ya 2 o 3 horas más de la que tenían en la laptop o la tablet o el smartphone y menos en la televisión. Entonces lo que se está haciendo es desplazando. Entonces YouTube ha crecido sobremanera en vista de que las personas tienen más tiempo frente al laptop, tablet o smartphone viendo videos, viendo series de Netflix, viendo aspectos fundamentales de videos 24/7. Es decir, si yo quiero ver una entrevista de Ojalá o ver esta sección o otra sección de Cita Cultural, está salvada en el portal de SER TV y usted la puede ver a las 3 de la mañana. Y eso es lo que en este momento se está planteando como un tema fundamental y nosotros vamos en ese sentido muy avanzados en términos de la tecnología. Y sobre estos aspectos seguiremos conversando, pero yo quiero que ustedes vean los clasificados de todos los periódicos y los anuncios, vean las pulgadas de publicidad y nos demos cuenta cómo todos los centros comerciales con la entrada de Sanville están vendiendo y están llenos. Eso es una realidad. Una hipótesis es los dominicanos en Nueva York.
son 2 millones mandando dinero, muchos de los cuales no se registra. Ya usted compra una compra de supermercado desde Nueva York y una gente la retira aquí. O usted se muda y viene de allá, hasta Lome Cabrera, una empresa de entrega, le lleva una nevera que le mandó un primo desde Connecticut. Es decir, aquí hay una realidad que hay que introducir en el análisis económico. Además, finalmente, y con esto despedimos a Ecomundo, de que el trabajo doméstico cada vez más es sustituido por el trabajo de las personas que operan dentro de la casa. Y esos valores de uso, se ha discutido ya y se ha aceptado, tienen un valor de cambio. Y eso es un tema que ha crecido mucho en el país y yo voy a explicar por qué en otro programa de Ecomundo. Pues será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.